Ok, ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Se me ha invitado para dar charla acerca de anafilaxis. Ahorita estaré atenta para poder abordarla al final de la charla. Primero, bueno, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad generalizada, sistémica, grave y que puede amenazar la vida. Tiene una incidencia de 10 a 30 personas por 100.000 personas año, en una mortalidad del 0.05 al 2%, y hay una mayor posibilidad de que afecte a edades pediátricas, a niños. Las causas más comunes pueden ser medicamentos o medios de diagnóstico, seguido por alimentos, luego picaduras de insectos, factores físicos, otros como el látex e idiopática, es decir, que nunca vamos a poder identificar la causa, y esto puede llegar hasta un 22%. Doctora, disculpe, no sé si podrías acercarse un poco más al micrófono si se le escucha muy bajito. A ver, ahí está bien. A ver, probaríamos en un momento. De todas maneras, por el chat le comunico si se sigue escuchando de la misma manera. Ok, ok. ¿Está bien así? Bueno, espero que se escuche mejor. Entonces, eh, hay diferentes mecanismos por los cuales puede ocurrir una anafilaxia. No todas las anafilaxias son por mecanismo IgE mediado. Hay mecanismo IgE mediado, hay mecanismo no IgE mediado independiente de IgE, hay activación directa de los mastocitos y también hay los que aparentemente no tienen un gatillo. Entonces, los que son más conocidos, los más clásicos, también uno de los más frecuentes, a pesar de que no sea tan frecuente la anafilaxia, es pues los alimentos, los medicamentos, los venenos himenópteros, eh, el látex natural, algunos alérgenos ocupacionales, aeroalergenos, medios de contraste para radiológicos, los que son mecanismo IgE independiente, también puede ser los medios de contraste yodados, las intolerancias a ciertos medicamentos como son los AINE, los dextranos y también agentes biológicos. Y cuando vemos una activación directa del mastocito, pueden ser estos factores físicos como el ejercicio, el frío, el calor, la luz solar, el etanol, o también ciertos medicamentos como los opioides, que liberan estimulan de forma directa a través de ciertos receptores los mastocitos. Ahora, también esto va a orientar las pruebas que se pueden hacer. Para las pruebas de mecanismos IgE mediados, pues se pueden hacer pruebas de alergia para que se mida la IgE específica. Sin embargo, en el caso de los que no son IgE mediados, lo más que se puede hacer es identificar, quizás por provocación o por historia clínica, evitar, pero cuando no se puede evitar, podría ayudar lo que es la premedicación. Eso son alternativas que podrían tenerse con respecto a la anafilaxia. Con respecto al mecanismo fisiopatológico, entonces, así como les comentaba, no todas las anafilaxias van a ser IgE mediadas, es decir, no todos vamos a poder encontrar el agente causal que, que, que por ese mecanismo de hipersensibilidad inmediata va a generar esa anafilaxia. Hay veces que hay otros mecanismos, e incluso en los mecanismos alergénicos, no todos van a ser por IgE, van a ser por IgG, y en esto también va a depender la cantidad de antígeno que se necesita. Cuando requerimos poco antígeno, generalmente es por hay una sensibilización dependiente de IgE, dado que esta IgE tiene una alta afinidad con este receptor y al unirse al antígeno va a activar los mastocitos y los basófilos y va a liberar esas cantidades de histamina, leucotrienos, prostaglandina, heparina. Hay otros mecanismos que son IgG mediados,
que van a activar células como por ejemplo los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, a través de este receptor, el FSC gamma R, y el receptor común de la fracción FC, de la fracción cristalizable, y estos van a liberar también, ¿no? Ciertas, ciertos, ciertas citocinas que van a ser los mediadores de acción. Como les comentaba, ¿no? Lo es más frecuente en niños y está asociado, por ejemplo, a ciertos alimentos, como por ejemplo leche, huevo, frutos secos, pescado, legumbres. Y en los adultos, pues frutos, frutas secas, mariscos y pescados. Entonces, es bien diferente la etiología de acuerdo al grupo etario, ¿no? En niños va a ser predominantemente los alimentos. Y en los alimentos principalmente está la leche, el huevo, frutos secos como el maní, luego pescado, Doctora, disculpe, luego, sí, doctora, disculpe, su audio se escucha bajito. ok, no sé si así se escucha mejor. Aquí se escucha mejor, A ver, intente de nuevo, acá se escucha mejor. que también se le entrecorta un poco. A ver, me ocurre entrar con la conexión de mi celular en todo caso. Ok, he cambiado la conexión. No sé si ahora se me escucha mejor. Ahora sí se le escucha mejor. Ok, he cambiado la conexión de mi trabajo a la de mi celular. Ok, entonces, como les comentaba, en los niños, en la edad pediátrica, el alérgeno principal va a predominar los alimentos. Los alimentos va a ser la leche, el huevo, los frutos secos, como el maní, el pescado, las legumbres. En el caso de los adultos, lo que va a predominar es los medicamentos. Acá en el Perú no es tan frecuente los venenos himenópteros como la abeja, el mosquito. Em, los fármacos más frecuentemente implicados a la cabeza van a ser los AINES, y no necesariamente por un mecanismo IgE, sino más bien como una intolerancia, que es un mecanismo que ocurre por la vía de la ciclooxigenasa, una desviación al bloquear la ciclooxigenasa hacia la vía del óxido nítrico, que va a finalmente venir en producción de leucotrienos. Estos leucotrienos son también agentes que se liberan por los mastocitos y los basófilos. Entonces va a haber una reacción de roncha, eritema, de picazón, pero no por un eje mediado, sino por una reacción farmacológica, una reacción medicamentosa de tipo enzimática, ¿no? Los otros medicamentos frecuentemente implicados tenemos a los antibióticos beta-lactámicos como la penicilina, otros antibióticos, medios de contraste iodados, látex. Hay otros factores como el ejercicio, principalmente lo que es asociado a ciertos alimentos. Hay una entidad eh, no nueva, pero que sí cada vez se está reconociendo más, que por ejemplo hace poco tuve un par de pacientes diagnosticados con esto, que es la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo. Entonces son pacientes que comen pues trigo, no sé, tallarín, fideos, y luego, no sé, pizza, por ejemplo, y luego se van a una fiesta y bailan, ¿no? Sudan. Y luego hacen un cuadro de anafilaxia. Incluso algunos chocan anafilácticos. Y en el momento de hacerle las pruebas, pues salen sensibilizados a trigo, a la proteína gliadina. Eh, entonces,
omega 5 gliadina. Entonces, esto es una entidad que se está reconociendo, ¿no? De esta anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo. Y puede ser dependiente también de otros alimentos. Pero estos pacientes, si comen una pizza, comen un fideo y no hacen ejercicio, no pasa nada. O si hacen ejercicio solamente, pero no comieron nada, tampoco les pasa nada. O sea, solamente es al combinar el trigo, el ejercicio, hacen la anafilaxia. Entonces se menciona que el ejercicio lo que hace es liberar ciertos, facilitar la absorción de ciertos alergenos a través a nivel intestinal. Y eso que es lo que produce la sensibilización. Y bueno, como vimos que la causa es la idiopática, ¿no? Que puede llegar hasta un 20%, en el cual nunca llegaremos a identificar el diagnóstico, y es tan importante que por eso se puedan reconocer los síntomas y se pueda administrar la adrenalina, que es el tratamiento eje de la ansiedad. Hay factores de riesgo, como por ejemplo que sea edad pediátrica, que no pueden describir sus síntomas, adolescentes, adultos jóvenes, que aumentan en conductas de riesgo, el embarazo o el trabajo de parto, dado que hay ciertos alimentos que pueden generar riesgos, edad, en la adultez mayor, por el riesgo de mortalidad o al usar ciertas medicaciones. Hay otras enfermedades concomitantes que puede tener el paciente que tiene anafilaxia, como por ejemplo que este paciente de fondo tenga asma, o tenga EPOC, o tenga enfisema, que tenga síndrome coronario, una angina, que ya tenga de por sí un problema coronario o cardíaco, lo cual limite usar ciertos medicamentos, o que esa taquicardia refleja que ocurre por el uso de la adrenalina pueda devenir en una arritmia. Luego también tenemos la vasocitosis, que es otro tipo de condición que no es muy frecuente en el país, la rinitis alérgica, el eczema, enfermedades psiquiátricas como la depresión. También el uso de ciertos medicamentos o ciertas sustancias, como por ejemplo el alcohol, antidepresivos, algunas drogas de uso recreacional, y también bloqueadores beta-adrenérgicos, inhibidores de la ECA. Otros factores que les había comentado que pueden amplificar la anafilaxia, pues son el ejercicio, una infección aguda, un estrés emocional, el estrés en general, y también hay ciertos cuadros de anafilaxia que ocurren solamente en estado premenstrual o estado menstrual. O también parece que está relacionado con em, cierta curva hormonal. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? En la anafilaxia hay varios criterios diagnósticos. Tenemos que puede ser es altamente probable que hayamos tenido anafilaxia si uno o más de los siguientes se cumple totalmente. Hay 3 criterios. Entonces, tiene que ser un inicio agudo de una enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Casi todo, en todos los criterios se repite esto, que sea un inicio agudo, que sea un inicio rápido, y que sea y todos, ¿no? Que ocurra en minutos a horas, minutos a horas, minutos a horas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a veces hay pacientes que llegan a la emergencia o a la consulta médica de alergia con 3, 4 días, que están con ronchas, y dicen, no, es que ya me voy eh, vengo porque quiero hacerme las pruebas, porque si sigo así se me va a cerrar el pecho, me voy a morir. Es muy importante que demos tranquilidad al paciente, dado que si ha tenido una exposición o ha hecho un cuadro de urticaria, la anafilaxia ocurriría inmediatamente o después de algunas horas, 2, 3 horas, después de la exposición aguda, ¿no? Y si el paciente ya está con la medicación, ya no ha vuelto a tener el desencadenante, exposición al desencadenante, no va a ser una anafilaxia. El tema de la urticaria, que seguramente también ya han tenido la clase, o no sé si la han tenido, pero es importante que lo sepan. La urticaria una urticaria aguda puede durar hasta 6 semanas.
Entonces, al durar hasta 6 semanas, esos brotes que sigue teniendo el paciente, que suelen durar hasta 1 o 2 semanas después del primer contacto, no significa que le esté empeorando, simplemente significa que está evolucionando de su propio cuadro, porque puede durar una urticaria aguda hasta 6 semanas. No es lo más común, pero es posible. Entonces hay que darle la tranquilidad al paciente que no porque sigue 5 o 6 días con su urticaria va a devenir en una anafilaxia si ya hay ciertas medidas que se han tomado, ¿no? A menos que siga exponiéndose, ¿no?, al alergeno, pero eso es muy raro, ¿no? Solamente un paciente que tiene una urticaria empieza con una dieta que no es necesariamente lo adecuado, pero luego lo empieza a hacer, empieza con la medicación y bueno, solo protege. Luego sigamos. Eh, Dice, un inicio agudo de compromiso de piel, mucosas o ambos, que pueden ser ronchas, picazón, flushing, edema de labios, lengua, úvula de la garganta, con uno eh, de los siguientes sistemas comprometidos, como por ejemplo el compromiso respiratorio, la reducción de la presión sistólica. Entonces, cuando hablamos solamente de ronchas, no podemos decir ronchas y angioedema, no podemos decir que ha hecho una anafilaxia. Está incompleto el cuadro. Una anafilaxia se define por 2 o más sistemas comprometidos. Entonces, sistema respiratorio, disnea, silbido de pecho, estridor, reducción del PEF, de flujo respiratorio pico o hipoxemia, más angioedema, más roncha. Entonces, cuando un paciente solamente hace angioedema y urticaria, lo que está haciendo es esto, urticaria y angioedema, está haciendo anafilaxia. Entonces, no confundamos eso. Luego, otro criterio es lo que les decía, ¿no? 2 o más de los siguientes que ocurran rápidamente después de la exposición a un alergeno probable, como por ejemplo, compromiso de la mucosa y de la piel, compromiso respiratorio, compromiso de la presión arterial y síntomas gastrointestinales persistentes, como por ejemplo cólicos abdominales o vómitos más persistentes. Entonces, hay esto que nos dice, ¿no? Que no siempre puede haber compromiso de la piel. Podría haber tranquilamente solamente compromiso respiratorio y de la presión arterial, o compromiso de la presión y compromiso gastrointestinal. Y en ningún momento haber compromiso de la piel, y eso ser una anafilaxia. Si bien la anafilaxia se describe con más del 90% de compromiso cutáneo, va a haber un 10% de pacientes con anafilaxia que no van a hacer compromiso cutáneo. Entonces hay que saber reconocer que está haciendo sibilancias y de pronto se desmaya. Y no está haciendo nada de piel, no está haciendo roncha, no está haciendo angioedema. Eso puede ser una anafilaxia. Luego, Doctora, disculpe. Otra vez me parece que está, si pudiera acercar su micro, creo que el micro mejoró, pero se escucha bajito. ok, espero que se escuche mejor, porque es que no sigo en mi trabajo, no puedo levantar mucho más la voz. Eh, Digamos, me vas comentando de acuerdo a cómo va mi voz para poder aumentarla. Luego, otro criterio más es que disminuya la presión arterial después de la exposición a un alergeno conocido para el paciente. Tiene que bajar en más del 30% en la frecuencia, en la presión sistólica para los niños o infantes, y una presión sistólica menos de 90 o 30% del basal de la persona adulta. Entonces, eso sí es importante tener en cuenta. Podría ser simplemente la reducción de la presión arterial, y eso es suficiente para decir que se trata de una anafilaxia. Eso podría sernos útil, por ejemplo, en las desensibilizaciones, ¿no?, donde el paciente está monitorizado con todo el tiempo, ¿no? Está con un monitor cardíaco. Bueno, entonces esto es básicamente ya en español, con gráficos,
para que lo puedan repasar. Es básicamente lo mismo que hemos comentado, ¿no? Compromiso cutáneo más Ya, mira para compromiso allá. respiratorio o descenso de la presión arterial. Luego, cualquiera de los siguientes, como afectación de piel, 2 o más de los siguientes, ¿no? Afectación cutánea, afectación respiratoria, disminución de la presión arterial o compromiso gastrointestinal. Y finalmente, lo que hayamos comentado con respecto a la presión arterial, tanto que puede ir en niños como en adultos. Como les había comentado, cerca del 80-90% con anafilaxia van a tener un compromiso cutáneo, pero 10%, 10 a 20, no van a tener ningún síntoma en la piel. Pues como no tiene ningún síntoma en la piel, vamos probablemente a demorar en reconocerla y vamos a demorar su atención e incrementar su severidad. Con respecto al diagnóstico diferencial, hay de acuerdo a qué es lo que puede estar afectado, dado lo difuso o lo amplio de los criterios que pueden los criterios diagnósticos clínicos que tiene la anafilaxis. Uno de ellos, que en el caso de cuando es compromiso básicamente de piel y mucosa, que puede tratarse quizás de una urticaria crónica con angioedema, o también un síndrome de alergia al polen, que es básicamente cuando es un síndrome de alergia oral. Y esto pues al haber edema de labios, edema de lengua, sin simular cierta disnea, y puedes pensar que estamos tratando de una anafilaxia, pero simplemente es un tema de síndrome de alergia oral. Muy común con ciertas frutas. También puede haber con enfermedades respiratorias, como una laringotraquitis aguda, con un estado asmático también. Enfermedades cardiovasculares como un síncope vasovagal, un embolismo pulmonar, un infarto de miocardio, arritmias, shock cardiogénico. Luego reacciones a ciertos fármacos o reacciones tóxicas, como por ejemplo el alcohol, a la histamina, que puede haber en ciertos pescados o mariscos que no están muy frescos, que pueden tener una concentración alta de histidina, y la histidina finalmente convertirse en histamina y generar una reacción. Pero generalmente casi siempre son de un urticario angioedema, no llegan a ser anafilaxia. También ciertos opioides como el tramadol o la morfina también podrían generar ciertas reacciones anafilactoides. Algunas enfermedades neuropsiquiátricas, síndrome de hiperventilación, ansiedad, pánico, epilepsia, psicosis y algunas enfermedades endocrinas como hipoglicemia, crisis tirotóxica, síndrome carcinoide, feocromocitoma. Entonces ahora pasamos al manejo. Con respecto al manejo, primero pueden haber varios desencadenantes, ¿no? Vamos a ver como un repaso. Las drogas, los medicamentos a la cabeza en adultos y los alimentos, principalmente la leche y el huevo, con los niños. Y otros alergenos, como por ejemplo ambientales como el látex o los venenos himenópteros, o hasta un 20% de causa desconocida, de una anafilaxia idiopática en la que jamás vamos a encontrar el desencadenante. También puede haber ciertos síntomas atípicos en casos del uso de la quimioterapia. De hecho, más se denominan síntomas anafilactoides, más como anafilaxis como tal. Como les había comentado, no hay cofactores como edad pediátrica, edad adulta mayor, embarazo y factores de riesgo, como por ejemplo el uso concomitante de ciertos fármacos o ciertas enfermedades. Entonces llegamos al diagnóstico. El paciente cumple los criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia y pues se le puede dar un tratamiento, ¿no? Pero antes de eso, podríamos, en un escenario que no es una emergencia, podríamos primero hacer las pruebas diagnósticas, ¿no? Quizás el paciente llega a la consulta con ese antecedente, ¿no? Entonces llega con el antecedente, entonces nos da tiempo
para hacer las pruebas. Obviamente cuando el paciente llega con anafilaxia a la emergencia no se le va a hacer ninguna prueba. Entonces lo que sí se puede hacer cuando el paciente está cursando con una anafilaxia en emergencia o en forma hospitalaria es la toma de la triptasa, que se debe tomar entre las primeras 2 horas después de la reacción aguda, lo cual, y después se tiene que tomar una nueva a las 24 horas. Se compara el basal, que son las 24 horas, con el pico, que es dentro de las 2 horas de la reacción, y se compara el diferencial de sus valores. Si está elevado, se puede buscar una enfermedad mastocitaria, o si está normal, pero este es un score español, pues se podría también seguir buscando por una enfermedad, porque es un valor de laboratorio más. El detalle es que, al menos acá en el país, solo lo realiza el laboratorio ROE, está alrededor de 300 soles, y se tienen que realizar 2 mediciones, una en las primeras 2 horas de la reacción y la otra en las 24 horas por reacción. Entonces eso pues dificulta, se tiene que hacer y se tiene que guardar o procesar o poner en frío, mantener la cadena de frío, porque es una molécula lábil, inmediatamente después de la toma de muestra. Entonces, pues en ningún hospital a nivel del país realizan esa prueba, la prueba de la triptasa, y pues muy, muy difícil, ¿no? Que se pueda medir. Entonces, ante la falta de acceso a esta prueba, se puede también hacer otras pruebas, como por ejemplo las pruebas cutáneas o las pruebas de la IgE específica que se realizan en sangre, las pruebas de provocación o también las pruebas de activación de basófilos, que es una provocación también in vitro en sangre. Y con esto identificar a qué es, ¿no? A venenópteros, alimentos, a medicamentos, a idiopático, y con ello poder orientar un tratamiento adecuado, ¿no? Que generalmente va a ser levitación. También puede ser una desensibilización en el caso que querramos usar un medicamento, ¿no? Por ejemplo, la penicilina en pacientes gestantes con sífilis es el mejor tratamiento. Y entonces, en estos casos, se puede hacer desensibilización, hay esquemas. O los pacientes que requieren el uso de sulfa, los pacientes con PBBS, pacientes que toman su targa, y pues dentro de su medicación de prevención profiláctica requieren usar ciertos fármacos, ciertos profilácticos antibióticos, ¿no? Antibiótico profilaxis, y muchos se benefician de la desensibilización a la sulfa, ¿no? Para poder continuar viendo la sulfa sin hacer reacción. Pero otro eje del tratamiento es la adrenalina, que en principio debería ser autoinyectable, ¿no? Sin embargo, eso todavía no ha sido posible en casi toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una reacción alérgica aguda, que puede ser o no una anafilaxia? Primero, estar con el paciente, remover el posible desencadenante, que pueda ser alimentos, medicamentos o venenos de himenópteros. La visita o el medicamento, dejar suspender la infusión del medicamento o lo que estaba comiendo, retirarlo, ¿no? Que también puede haber cierta absorción a través de piel, más que nada cuando hay heridas. Se debe buscar para signos de anafilaxia, por ejemplo, esta sibilancia y disminución de la presión arterial, preguntar si está con diarrea, ha estado con vómitos, y estas lesiones, ¿no? Que pueden ser angioedema, urticaria. Si hay signos de anafilaxia, pues también está la adrenalina, que es intramuscular, no es subcutánea, es intramuscular. Eso es bien importante, porque la intramuscular se va a absorber mucho más rápido que la vía subcutánea. Y justamente lo que queremos es que haya una acción, una reversión de los síntomas pronta. Entonces es por eso que se debe administrar de forma intramuscular, generalmente en el brazo o en la pierna. Recostarse con las piernas en alto, a menos que haya un problema respiratorio de fondo que haga que el paciente no se pueda echar.
Y si no hay una mejoría en 5 a 10 minutos, no esperar los 15 minutos que dice el fabricante, ¿no? Que dice las instrucciones, no. Esperar 5 minutos o 10 y ya poder dar una segunda dosis de adrenalina. Evidentemente, esto es mientras que llega la ayuda, ¿no? Evidentemente, si no llega la ayuda o si estamos en un apuro alejado, debemos más bien que este tiempo que tenemos con la adrenalina nos alcance para poder trasladar al paciente. No olvidarse el oxígeno si está disponible, métodos agonistas o fluidos. Entonces, tenemos una posibilidad de afilaxia. Tenemos que evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición. Evaluar todos los síntomas para ver si este paciente cumple con los criterios clínicos de anafilaxia, evaluar los síntomas tanto de vía aérea, de circulación y de mucosa, de piel y de sistema intestinal. Hemos conversado previamente y luego sin esperar más, se debe aplicar la adrenalina intramuscular. Y por ejemplo acá se lo aplica encima del pantalón, no está esperando. Eh, eh, es un tratamiento agudo, ¿no? Encima del pantalón se coloca la adrenalina. Obviamente nosotros en Perú han llegado ciertos centros de alergia, venden esta adrenalina autoinyectable, pero es que han venido 5 o 10 unidades, ¿no? Es mínimo, ¿no? Entonces casi siempre lo que vamos a hacer es acudir rápidamente a la emergencia o si somos personal de salud, tener la adrenalina y colocarla, ¿no? Cargar la adrenalina toda la ampolla y colocar en niños menores de 30 kilos 0.5 miligramos de fomento muscular y en adultos de mayor o igual a 25 kilos 0.3, que sería más o menos un tercio de la ampollita. Y luego se puede aplicar otro tercio más. Llamar por ayuda, remover el potencial gatillo, colocar al paciente con las piernas elevadas. Nunca olvidarnos del oxígeno y si no hay una mejoría en 5 a 10 minutos, repetir la adrenalina intramuscular y dar fluidos endovenosos. Si el paciente no hay mejoría después de esa adrenalina por 2, se puede llamar a la emergencia. Bueno, también hay ciertos días que se pueden seguir de acuerdo a si hay un arresto cardíaco, un shock anafiláctico, ¿no? Siempre se debe evaluar el estatus cerebral, la oximetría, la presión arterial y el electrocardiograma, si es posible. Cuando el paciente está estabilizado, como les comentaba, ¿no? Se puede medir la triplasa sérica de media hora a 2 horas después de la reacción aguda, hacer la decisión con respecto al nivel o a la duración de la observación, es decir, si el paciente se va a quedar en emergencia, se va a ir a su casa, se va a hospitalizar, y dar tratamiento adicional como los antihistamínicos y los corticoides. Pero ¿qué pasa en nuestras emergencias en el país? ¿Qué es lo que se hace? Lo primero es raro, por decirlo menos, que lo primero que se administre sea los antihistamínicos y los corticosteroides. Casi siempre es raro que se administre lo que es la adrenalina. Casi siempre lo primero que se da es la hidrocortisona más clorfenamina. Ese es el cóctel que se utiliza para pacientes que llegan con reacciones alérgicas. Y está bien si el paciente no tiene ninguna reacción de tipo anafiláctica, ¿no? De hecho, para una inclusión una urticaria aguda ni siquiera estaría indicado usar los corticoides, solamente sería indicado usar los antihistamínicos. Pero bueno, ese es lo que se utiliza actualmente, ¿no? Y el paciente se ganó su curso de corticoides sin ser un medicamento que se debe iniciar de inicio en la urticaria. Pero en la anafilaxia, peor aún. El tratamiento de base es la adrenalina, no es antihistamínico y el corticosteroides. Es adicional una vez que se estabilizó al paciente para que no haya una reacción rebote, pero no es un tratamiento que va a abrir sus vías respiratorias, ¿no? Que le puede salvar la vida. Bueno, ciertas orientaciones con respecto al uso de
al uso de la adrenalina y de ciertas medidas, nunca olvidar de la hidratación, del paciente, siempre estar considerando que es posible que haya una segunda dosis si no hay mejoría con respecto a a Sí. los, al- a los 5 a 10 minutos y en algún caso si el paciente hace paro cardíaco siempre considerar hacer un RCP. Como les había comentado, hay ciertos parámetros, ciertos marcadores, mediadores de la reacción de anafilaxia que se puede medir, como por ejemplo tenemos la triptasa sérica, que se debe medir dentro de las primeras 2 horas en general de los síntomas agudos, eh, y luego se debe medir a las 24 horas para tener un reporte basal. Dice también en otro programa. Con respecto, con respecto a la histamina, esa se debe medir incluso antes, y es por eso que se prefiere la triptasa, porque eso tiene que medirse dentro de la primera hora de los síntomas agudos, y es por eso que es más difícil que se pueda realizar. Esta, por ejemplo, requiere que se mantenga a 4 grados y que se sube rápido y que se congele rápidamente el plasma. Es por eso que también es más difícil implementar. Es más fácil eh, hacer lo que es la triptasa sérica. Pero de todas maneras también, ¿no? Requiere que la muestra se ponga al menos en la refrigeradora, y que se centrifugue y que también pueda ser procesada rápidamente. Quizás no tan rápido como la histamina, pero también. Entonces, es por ello que es más difícil implementarlo en los hospitales. Finalmente, es muy importante que tengamos el plan de acción en mente de la anafilaxia. Los pacientes que ya han tenido anafilaxia en otros países, por lo menos cuando tuve la oportunidad de estar rotando en una unidad de Inglaterra, todos los pacientes se van a su casa con se van a su casa con su plan de acción de anafilaxia, el cual tiene que ser llevado a su, a su colegio, a su instituto, a su universidad o al avión, porque pues como esos pacientes van a cargar su autoinyector en el avión, pues requieren autorización, ¿no? Que van a llevar una jeringa, un autoinyector que tiene una aguja en en el avión. Y entonces ellos tienen un plan de acción, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer? Entonces, empiezo con ronchas, inmediatamente tomo el antihistamínico, pero estas ronchas de pronto se empiezan con estridor, con baja de la presión arterial. Entonces, pues, inmediatamente tengo que usar mi autoinyector de epinefrina. Y debería estar portando una identificación médica, diga, soy alérgico a tal, soy alérgico al ajonjolí, soy alérgico a la leche, soy alérgico al huevo, o no sé, Alzheimer. Entonces, para que se pueda identificar que hay un riesgo y se puede usar la medicación adecuada. Segundo, el uso de la medida para el diálogo, para confirmar el alergeno, que a veces, como les comentaba, no hasta en un 20% no va a ser posible. Se puede medir los niveles séricos de IgE específico, o se puede hacer la medición en piel de ciertas pruebas como el PRIT test. Lo malo es que para estas pruebas se debe esperar 3 a 4 semanas después del episodio agudo. ¿Por qué? Porque pues justo la piel es la que se ha liberado su histamina, ¿no? Los mastocitos de la piel, de la dermis. Entonces, si hacemos las pruebas justamente en la piel de la dermis, perdón, que tiene los mastocitos, que han liberado su histamina, esos todavía no han recuperado sus gránulos de histamina para poder liberarse nuevamente. Entonces las pruebas van a salir probablemente negativas. Entonces no es rentable. Entonces las pruebas en piel demoran todavía en poder hacerse 3 a 4 semanas después de la reacción aguda. Este problema no tiene las pruebas de sangre, ¿no? Las pruebas de sangre se pueden hacer en cualquier momento. Y finalmente, una vez que hemos identificado el alergeno, si fuese posible, debemos evitarlo, siempre avisar que tenemos este problema de las reacciones. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y tenemos la antecedente de las reacciones a mariscos, avisar para que pues no haya una contaminación cruzada con otros alimentos. Normalmente lo que hacen es
cambiar el uso del sartén, cambiar el uso de los utensilios con los que cocinan para que no haya trazas de alergenos y que los pacientes puedan tener este riesgo. Hay desensibilización para ciertos medicamentos, como les comentaba, ¿no? Ciertos quimioterápicos, ciertos antibióticos que sí o sí tiene el paciente que recibir, entonces se hacen esquemas de desensibilización. Y inmunoterapia, también cierta inmunoterapia que pueden recibir, por ejemplo, los pacientes alérgicos al maní. Palfocia es una inmunoterapia que sirve para que el paciente pueda tolerar trazas de maní. No es que vaya a comer el maní de por sí, o sea, como cualquier una persona que no tenga alergia, pero ya no se va a morir por, por comer trazas de alimentos contaminados con maní. Lo mismo con la leche, también hay una inmunoterapia que se está desarrollando para la leche. Y bueno, también para veneno de himenópteros, ¿no? También hay una inmunoterapia justamente para que algunos pacientes que viven en ciudades donde pueden tener riesgo de picadura de insectos, pues no hagan esa reacción. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias, doctora. Eh, Hay algunas consultas en el chat del Zoom. Desearía que las pueda leer para que pueda responderlas. Sí, claro. Bien, hay una pregunta. Mujer de 35 años se aplicó de metamizol intramuscular a 30 minutos, presentó taquicardia, sudoración, prurito, no dificultad a respirar. Al examen físico, abones y estertores en ambos campos pulmonares. ¿Cómo debo actuar? Básicamente tenemos justamente el cuadro súbito en minutos que ha ocurrido, 35 minutos. Tenemos el compromiso de dos o más sistemas, que es la mucosa, la piel y el sistema respiratorio. Entonces ya estamos haciendo la identificación de los síntomas, eh, identificar la gravedad, ya está haciendo con sibilantes, sería bueno evaluar la ABC, ¿no? La vía aérea, la respiración y la circulación. Una vez que tenemos esto identificado y ya tenemos sospecha de que es una anafilaxia, colocar la adrenalina sin demora, la adrenalina intramuscular. Cargamos, es un adulto, así que cargamos una ampolla entera, colocamos 0.33 mililitros, que sería un tercio de la ampolla, y esto nos da tiempo para colocar, si el paciente ya está haciendo estertores, colocarle una máscara de reservorio eh, y, bueno, estar alerta, dado que entiendo que es un ambiente hospitalario. Y en principio el paciente, y en el devenir, mientras que el paciente se recupera, ya se puede inyectar de forma intramuscular o endovenosa la grafenamina, el corticoide, la dexametasona, pero eso es básicamente para evitar, eh, se llaman reacciones duales, es decir, tanto precoces como tardías. Y si el paciente no hay una mejoría, pues lo que se puede hacer es eh, nuevamente una segunda aplicación de la adrenalina, y si el paciente está bajando su presión, administrar fluidos. Y si eso ocurre, pues el paciente sale, perfecto, ya se queda en monitorización, pero si no mejora, pues también hay el manejo que usa adrenalina endovenosa. Y bueno, si el paciente entra en paro, hace de RCP. Pero lo bueno es que menos del 10% de pacientes con anafilaxia necesita una segunda dosis de adrenalina. O sea, es decir, el 90% de pacientes con anafilaxia responde bien a la primera dosis de adrenalina. Entonces, esos son escenarios más raros, ¿no?
Gracias, doctora. Hay otra consulta. Bueno, son varias preguntas. ¿Existe asociación entre el uso de tacrolimus tópico en dermatitis atópica y neoplasias cutáneas? Bueno, ¿es seguro el uso prolongado de corticoides tópicos en dermatitis atópica? Y si hay riesgos de efectos adversos a largo plazo. Ok, con respecto a la primera pregunta del uso de tacrolimus tópico en dermatitis atópica en neoplasias cutáneas, es un debate que si se asocia o no se asocia. En principio, de acuerdo a lo que he visto, pues no se ha podido demostrar que realmente esté asociado a neoplasias cutáneas y bueno, se debe monitorizar igual su uso, ¿no? Generalmente es un uso que se da de forma este, por, como por brotes, se da así como los corticoides, no se dan por brotes. O también puede ser un uso de forma reactiva, ¿no? Tanto un uso pasivo como una forma reactiva. Con respecto al uso prolongado de corticoides tópicos en dermatitis atópica, evidentemente hay riesgos adversos. eh, Generalmente es la atrofia cutánea, la aparición de telangiectasia, el riesgo de que haya infecciones por hongos, por bacterias, por virus, la, hiper, la hiperpigmentación cutánea. Y es por eso que en los pacientes que no responden a dosis prolongada o alta dosis de corticoides tópicos o corticoides de alta potencia, es, es el que se debe aplicar, por ejemplo, el tacrolimus, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, esas preguntas no son de análisis, son de dermatitis atópica. Pero bueno, ahora, hay riesgos de efectos adversos a largo plazo. Bueno, como les comentaba, ¿no? Con los corticoides tópicos son el la hiperpigmentación, la atrofia cutánea, la telangiectasia y el riesgo de infección. Ok, Gracias, doctora. Bueno, continuamos algunas preguntas más. En nuestro país, ¿qué métodos tenemos para encontrar el agente causante de reacciones alérgicas en la persona? eh, tenemos, a ver, actualmente lo básico contamos todos los alergistas son la, bueno, y todos los médicos en general, aunque pueda sonar un poco básico, es la historia clínica, ¿no? La historia clínica nos va a orientar con respecto a qué pruebas vamos a usar. No existe un panel de alergia único y absoluto para diagnosticar todas las alergias. Una cosa son las alergias respiratorias, otra cosa son las alergias de alimentos, otra muy diferente a medicamentos. Así que y va a depender el uso de las pruebas, va a depender el uso de cierto, el cuadro clínico va a orientar qué pruebas vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que hace reacciones a dos o más grupos de AINES, los aripropiónicos y los salicilatos, por ejemplo, ya de por sí hace los salicilatos y los aripropiónicos. Pues ya no hay necesidad de hacerle pruebas cutáneas. Lo único que se le hace son de frente, se le hace pruebas de provocación para que tenga alternativas, porque es muy probable que sea intolerante a todos los AINES. Luego, se hace reacciones a alimentos. Alimentos, si hay pruebas en prick test que se hacen, que hay reactivos ya preparados, pero también hay prick to prick que se puede realizar con el alimento fresco. Y también hay lo que es las pruebas en sangre. Las pruebas en sangre pueden ser paneles de 10, 15, 20 alergenos, los cuales el método ideal sería inmunocap. En algunos casos se usa quimiluminiscencia, pero el más difundido en todos los laboratorios es el inmunoblot, que no es tan fiable, pero es el que todos los laboratorios comerciales usan inmunoblot, excepto ROE, que usa inmunocap, que es el gol estándar, al menos. El gol estándar es el rastro, pero por la radiación ya no se usa, entonces se usa el inmunocap. Entonces, el único que hace inmunocap es ROE, es carísimo, hasta 500 soles su panel, pues no, pero es el gol estándar, ¿no? Y los otros pues usan inmunoblot. El único que usa quimiluminiscencia es el Revalnet, el segundo mejor método. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora,
También hay diagnóstico por componentes, que es identificar qué componente del alimento es el que produce la alergia. Y eso sí hay aquí en el país, lo realizan dos laboratorios, uno que es Suiza Lab, me parece, y uno que es un centro de alergia que se llama MED. Ambos hacen el panel que se llama ALEX2, y ese ALEX2 evalúa 495 alergenos entre respiratorios y alimentarios. Pero eh, es en casos puntuales que se indica estos paneles. No es como para todos, porque también su costo es elevado. También hay exámenes que también en el país, que es el test de activación de basófilos, que lo realizan para el laboratorio IMATEC. Y esto es, por ejemplo, en pacientes que han hecho anafilaxia y pues no se les quiere exponer a provocaciones, ¿no? Cuando ha hecho, por ejemplo, anafilaxia operatoria, perioperatoria. Entonces y se le va a operar nuevamente al paciente, entonces se quiere identificar qué anestésico se podría utilizar. Podría ser el BAT, ¿no? Pero, pero todavía no está muy difundido aquí en el país, y casi todos los casos se puede cambiar, se puede hacer las pruebas en piel y luego las provocaciones. Entonces, o solamente nos quedamos en pruebas en piel y de acuerdo a eso orientar al anestesiólogo. Entonces, es algo que hay muchas pruebas que se hacen en el país, ¿no? Las pruebas en piel, las provocaciones, las pruebas en sangre en paneles pequeños, o los diagnósticos por componentes, el VAT.